Mañana de matecito, como ves acá en Puntal AM, hablamos de las emociones fuera de control. ¿A qué te pasa? ¿A qué te ha pasado? ¿A qué te va a pasar seguramente? En algún momento Fernando Ibáñez va a abordar esta temática hoy, nuestro coach estratégico. Lo saludamos. Bienvenido y buen día, Fernando. ¿Cómo estás? Gracias, Paula. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, las emociones fuera de control. Y esto corresponde a lo que suelo llamar como raptos emocionales, ¿no? Y que condiciona mucho este tema de lo que es las relaciones, los vínculos. Porque a veces cuando tenemos reacciones, tenemos un rapto emocional, es de forma inconsciente, es algo que justamente reaccionamos, no estamos decidiendo, y que después nos damos cuenta de decir, uy, ¿qué hice? ¿No? ¿Qué dije? Y ya no se puede volver atrás. ¿Y qué pasa con esto? Se pueden resentir relaciones, vínculos importantes, y también se daña el tema de la imagen, y lo que es peor aún, la inseguridad, ¿no? La baja autoestima, porque ya es como que después te sentís mal con vos mismo y ya después dudás para expresarte y no te sentís en control de tus emociones, y esto va condicionando lo que es la seguridad propia. Así que el tema es que muchas veces cuando sucede una reacción es porque nos sentimos amenazados, ¿sí? Esto es reactivo, es desde la supervivencia y es la necesidad surge de la necesidad de defenderse, ¿no? Es desde el reptiliano, que es básicamente, que es la primera fase o nivel de desarrollo cerebral, es resistirse, ¿no? Atacar o huir, ¿sí? Resistirse, que es el bloqueo, atacar o huir, son esas formas. Y de ahí viene el sistema reactivo. Ahora, esa necesidad de reacción viene de un programa que en algún momento de nuestra vida quedó anclado. Es lo que en programación neurolingüística llamamos anclaje. ¿Qué es el anclaje? Es una fotografía de una vivencia en donde tuvo mucha carga emocional y donde nuestro cerebro archivó con mucho detalle, incluso el nivel de lo que es olfato, una sensación, algo que vimos, algo que percibimos, que sentimos, que generó una sintaxis psicológica. Entonces, todo lo que evoque esa misma sintaxis, todo lo que se parezca a eso, bueno, va a generar una reacción, porque fue un programa con mucha carga emocional. Ahora, claro, muchas veces me encuentro con muchas personas que dicen, bueno, pero ¿qué hago con esto? Porque siento que es más fuerte que mí, y es un tema que quiero abordarlo, quiero solucionarlo. Y en primera instancia hay dos formas de abordarlo, y es haciendo participar al otro, y otra desde mi lado, ¿no? Desde lo íntimo, desde lo personal. Y como ejercicio personal es hacerse preguntas, porque la pregunta dirige el enfoque, la atención, ¿no? Para ir dónde está el problema y atacar el problema para solucionarlo. Y lo primero es preguntarse a qué edad corresponde esta reacción. ¿A qué edad corresponde esta reacción? ¿Corresponde a un niño, a un adolescente o a un adulto seguro y fuerte de sí mismo? En función de la respuesta vamos a notar cuándo fue ese anclaje, porque generalmente la reacción viene de un programa grabado, generalmente, no siempre, pero generalmente en la niñez, en donde me sentí indefenso, me sentí superado por algo, y al ser anclado, mi cerebro siempre va a decidir como un niño, es como que congela la línea del tiempo, el paso del tiempo, y yo siempre en esa situación decido desde ahí. Y no me permite actualizarme con el nuevo programa de que yo ahora soy un adulto, tengo otras herramientas, tengo otros recursos, tengo otra experiencia y puedo responder desde otro lugar. Entonces, ese es el patrón reactivo, me condiciona al momento de la carga emocional y siempre respondo desde ahí, por eso reacciono. Entonces, esa pregunta va a develar cuándo fue y en qué momento. Y luego, la pregunta es, ¿qué estoy creyendo? ¿Cuál fue la primera vez que me sentí así? ¿No es cierto? ¿Quién más estaba en la escena?
un poco construir la escena en cuanto se generó el anclaje, ¿sí? ¿Con quién estaba yo? ¿Qué pasó para almacenar esa emoción en mí? Y recordar esa situación por medio de la visualización para esta vez completar la escena. ¿Qué significa completar la escena? Hay algo que en programación neurolingüística llamamos reencuadre. ¿Qué quiere decir? Cambiarle el enfoque y el significado a una situación y cambia toda la realidad. Por ejemplo, si nosotros vemos una escena de una película de terror, ¿no?, que genera ese suspenso, que en cualquier momento salta el miedo y estás así con los nervios de punta, si vos le sacás el volumen a la escena, ya va a ser mucho menos la carga emocional. Sí. Y si además la distorsionás y le pones una música clásica, una música de un dibujito animado, por ejemplo, bueno, cambias totalmente la emocionalidad, el condicionamiento y lo que te genera la escena, hasta incluso pasa a ser medio graciosa, si se quiere. Lo mismo con los recuerdos, el anclaje, hacer este jueguito de la visualización y completarla con la nueva interpretación que le vas a dar a ese tema, para cambiar esa carga emocional, cambiar ese anclaje y de alguna forma al cambiar el programa ya no me condiciona a esa reacción, a ese patrón reactivo de ese rapto emocional que me condiciona en mis relaciones y en las decisiones que necesito tomar en mi vida actual. Bueno, ahí estaba pensando cuando hablabas de fijarnos o de identificar a qué edad corresponde nuestra reacción, aquella que a lo mejor nos esté incomodando y molestando y querramos cuestionar o cambiar o reprogramar, si hay como una tabla, ¿no?, en donde vos decís cómo podés ubicar, tipo tabular, bueno, esta reacción me molesta, a ver a qué edad corresponde. ¿Eso es posible identificar o nos tenemos que ir a nuestra historia personal para ver a qué edad tenía cuando yo empecé a actuar o a reaccionar de tal o cual manera? Mira, no hay una tabla así, tal cosa como una tabla, pero no sé si decir fácil, pero sí bastante simple identificar, porque ya que es un anclaje con mucha carga emocional, no hay que escarbar mucho para identificar de dónde viene. Justamente las preguntas bien hechas funcionan como luz para alumbrar lugares oscuros. ¿A qué me refiero con lugares oscuros? Lugares que quizás nunca alumbramos o nunca exploramos anteriormente. Entonces es echar luz sobre un poquito cómo se hizo ese programa. Generalmente, todo lo que decidimos y lo que construimos como personalidad, lo que llamamos personalidad y nuestra forma de interactuar con nuestro medio, vienen de creencias de cuando éramos chicos, ¿no? Las decisiones que tomamos en el presente y que moldean nuestro futuro están asociadas a una creencia de quienes creemos que somos, y quienes creemos que somos están modelados por nuestro pasado. Ahora, partiendo de esa base, yo generalmente le hago una pregunta que es rompedora y que define muchas cosas al cliente. Digo, de chico, ¿de quién esperabas más validación o más demostración de amor? ¿De tu mamá o de tu papá? Seguramente los dos te amaban por igual, seguramente todo eso, pero siempre de uno de los dos te lo demostraba más, que sentías que lo tenías más, fluía más, lo tenías más garantizado, y del otro era como que lo esperabas más. Y la segunda pregunta es, ¿quién sentías que tenías que ser o cómo sentías que tenías que ser para sentir la aprobación de mamá o de papá o de quien creías o de quien esperabas más validación? Bueno, a ese nivel, así fue como construiste tu personaje, tus temores, lo que te significaba dolor y placer. En eso construiste generalmente toda tu personalidad y obviamente por consecuencia la adultez. Entonces, esas son las preguntas que arrojan luz cómo construiste tu psicología y tu percepción del mundo. Por eso digo que esta pregunta que vos aludís de a qué edad corresponde, generalmente es a la edad de niño. ¿Por qué? Porque el niño generalmente es todo un mundo nuevo, está viviendo un montón de cosas por primera vez, y ahí es cuando se hace la idea de lo que es placer, lo que es dolor. Ahora, ¿qué es lo que condiciona de adulto que no enfrentemos nuestros miedos o nuestros desafíos? Es que mantenemos nuestro significado de niño.
que quizás estemos etiquetando, si seguimos juzgando como dolor, algo que no necesariamente sea dolor, o que fue dolor en ese momento como lo enfrentamos, pero en este momento de la vida puede ser la puerta para una liberación y para un desarrollo personal. Muy bien, muchísimas gracias. Fernando Ibáñez, coach estratégico, hoy hablando de las emociones fuera de control.